Qué bendición, hermanos, poder adorar con ustedes. Para nosotros es refrescante poder ver su amor al Señor, su fe, ser parte una vez más de este enfoque que hacen a la familia cristiana. Generalmente allá en Shreveport, ¿verdad? Enfatizamos el Día de las Madres, enfatizamos el Día de los Padres, trayendo un mensaje, pero ustedes toman todo un mes para estar enfatizando la bendición de la familia cristiana y el impacto que una familia en Cristo puede hacer, no solo en la familia, en los hijos, sino en la gente que rodea a esa familia, y ver que la fe en Cristo es real y es genuina. Nos hemos sentido grandemente bendecidos al ver su corazón, al cantar con ustedes estas alabanzas, escuchar a los niños cantando, a los hermanos aquí, enfatizando ese privilegio de la paternidad. Reciban saludos del ministerio en Broadmoor, en la iglesia bautista Broadmoor, no solamente por parte del pastor Tom Harrison, que ha estado aquí con ustedes antes, sino del ministerio hispano. Mandan saludos y agradecemos a Dios por la oportunidad que nos han dado a nosotros de tener a pastor Bárbaro y su esposa con nosotros, hermano Bárbaro, varias veces, porque lo dejan ir, ¿verdad? Y bendecirnos con la enseñanza de la palabra. Y pues es una bendición para mí el día de hoy traer la palabra del Señor, que precisamente es un énfasis a lo que es la familia piadosa, especialmente la paternidad piadosa. Y quiero que abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 6, y vamos a estar meditando en los primeros 9 versículos de este pasaje que habla del privilegio, habla de la oportunidad y habla de la responsabilidad de la paternidad. Y creo que no está de más mencionar que el mundo en que nos movemos el día de hoy trata de redefinir la función paternal. De hecho, tratan de redefinir lo que es la familia en general, pero de una manera especial lo que es la función paternal, y aún más quitar la autoridad y quitar la dirección que Dios le ha dado precisamente al privilegio de ser padres. Y podemos ver a una sociedad que de manera deliberada y de manera intencional y rápidamente va en dirección contraria a lo que es la voluntad del Señor. Pero es importante entender qué es lo que el pueblo de Dios estaba enfrentando aquí. Ahí en Deuteronomio nos encontramos a un pueblo que está a punto de entrar a esta tierra que Dios les había prometido. Y es interesante que había principalmente 2 retos, había 2 cosas de las cuales el pueblo de Israel debía cuidarse. Y generalmente nos enfocamos en la primera muchas veces. Sabemos que ellos se van a enfrentar a naciones paganas, con costumbres paganas, con corazones lejos de Dios, y Dios les va a advertir: cuídense que las ideologías y el pensamiento y las prácticas de estas naciones paganas no lleguen a ser parte de ustedes. Pero la otra cosa a la que ellos debían enfrentarse era a la prosperidad y la comodidad. No solamente ellos enfrentarían ideologías paganas, dioses paganos, sino también enfrentarían lo que es estar en un lugar cómodo y próspero, y es el que muchas veces se descuida. Sabemos que no hay que seguir la corriente del mundo, pero descuidamos muchas veces que la comodidad, la prosperidad en muchas ocasiones puede ser un obstáculo y un tropiezo. En el caso de nosotros hemos visto esto de primera mano, y a lo mejor ustedes lo han escuchado, que gente que se va a los Estados Unidos pensando en prosperidad, pensando en comodidad, pensando en una vida mejor, y tiene su lugar definitivamente. Pero a veces muchos creyentes que en nuestros países, puede ser Cuba, puede ser México, puede ser otro lugar, personas que aman al Señor, que sirven al Señor, llegan allá, están en un lugar cómodo, hay mucha bendición material y lamentablemente terminan olvidándose de Dios. Entonces el reto no es diferente a lo que muchas veces podemos enfrentar. Y Dios aquí en el libro de Deuteronomio está prácticamente exhortando a su pueblo a cuidarse, no solamente de estas realidades. Cuídense de las costumbres paganas, cuídense de estar demasiado cómodos de manera que se olviden de mí, sino ahora su responsabilidad debería ser proactiva. Cuídense de influenciar a las generaciones venideras, y ese debe ser la meta, ese debe ser la motivación de nosotros como creyentes. Y aunque podríamos ir tal vez a Efesios, podríamos ir a Colosenses o inclusive a Hebreos capítulo 12 para aprender un poco de la paternidad,
Yo creo que aquí en Deuteronomio 6 podemos ver la base, podemos ver qué es lo que necesitamos tener como el fundamento de nuestra paternidad. Voy a leer Deuteronomio 6, del 1 al 9, después oraremos y estudiaremos algunas cosas. Estoy leyendo de la versión Nueva Biblia de las Américas. Deuteronomio 6:1. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a orar. Señor, al acercarnos a tu palabra queremos tener la actitud correcta. Queremos temblar ante ella y queremos rogarte que nuestra mente, nuestro corazón esté dispuesto a escuchar tu voz. Padre, gracias por la bendición de la paternidad y gracias porque tú nos enseñas lo que es una paternidad piadosa. Abre nuestro corazón y que podamos ser sensibles y respondamos a tu palabra como tú esperas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo se ve la paternidad piadosa? Hay algunas cosas que quiero que ustedes vean junto conmigo acerca de lo que es la paternidad piadosa. Y primero que nada es, ¿dónde empieza la paternidad piadosa? Bueno, la paternidad piadosa empieza con tener presente quién es Dios. Ahora, a veces aislamos secciones de la Biblia y una de ellas puede ser esta. Cuando sabemos que lo que se conocía en Israel como el Shema, ¿verdad? Esta declaración que el judío regularmente repite, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, se aísla de lo que sigue después, pero a final de cuentas tenemos que entender que este principio teológico, quién es Dios, es la fuente de toda verdadera instrucción. Va a hablar pronto acerca de la necesidad de enseñar a nuestros hijos, de influenciarlos, de usar cualquier circunstancia en la vida para poder guiar a los hijos en el temor del Señor, pero debemos entender que todo empieza de nuestro entendimiento de quién es Dios. Porque de ahí va a partir el por qué hacemos las cosas y cómo hacemos las cosas. ¿Quién es Dios? Es la fuente de verdadera instrucción y es la importancia acerca de la teología. Ahora, cuando pensamos que este pueblo entraría a un lugar donde habría costumbres e ideologías paganas, era importante saber quién es Dios. Dios es el Dios del universo, Dios es el único Dios, no hay otro Dios. Esa debe ser una base importante para nosotros. Y aunque para los judíos era una sección selecta, y inclusive muchos de los judíos más devotos y más religiosos lo recitan hasta 2 veces al día como un recordatorio, Dios es el único Dios, el Señor Jesucristo expresa parte de esta declaración como el mandamiento más grande. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Amar al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y aunque la forma de traducir el Señor nuestro Dios, el Señor uno es un poco difícil, puede significar tanto el Señor es uno, el Señor es único o solo el Señor es Dios, pero la verdad sigue siendo la misma. No existe otro Dios y este Dios es único y solamente es uno. Y ese debe ser el inicio de nuestra instrucción. ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué vamos a ocuparnos en enseñar a nuestros hijos los caminos de Dios? Porque Dios es uno y porque Dios es Dios. Vino a mi mente el pasaje de Hebreos 11:6 donde la Escritura nos recuerda que sin fe es imposible acercarse a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, ¿dónde empieza eso? En creer quién es Dios. O sea, no solo es el hecho de creer en Dios, la gente dice yo creo en Dios. Podemos preguntarle a mucha gente, ¿crees en Dios? Y mucha gente va a decir, sí, yo creo en Dios. Pero aquí estamos hablando de no solo el hecho de un sentido intelectual, sino habla de la realidad. Él es el único, no puede haber otro. Y Él existe, y Él es real, y Él es el que guía y dirige nuestras vidas. Creer en Dios debe afectar la vida.
Pero sabemos que mucha gente que intelectualmente dice, yo creo en Dios, creo que existe un Dios, creo que hay un Dios, eso no afecta su vida, pero cuando tú sabes que Él es el único Dios y que sus propósitos y sus caminos son perfectos, eso cambia tu vida. Ahora aquí podemos ver que a partir de esta verdad, el Señor es uno, el Señor es Dios, parte lo demás que vamos a ver en un momento. Por lo tanto, la paternidad piadosa siempre empezará con esta realidad. ¿Quién es Dios? No puede haber una paternidad piadosa a menos de que tengas una convicción en tu corazón acerca de quién es Dios. Y inmediatamente ante esa verdad, debes tener una convicción sólida acerca de nuestro Dios. Vean lo que dice el versículo 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Hermanos, la paternidad piadosa no solamente tiene como fundamento quién es Dios, sino que va a brotar de amar a Dios. Es interesante, recuerdo hace muchos años, cuando yo pensaba en el Antiguo Testamento y todas estas leyes, yo veía esto como algo solamente externo, ¿verdad? Leyes que el pueblo de Israel tenía que cumplir. Y por mucho tiempo yo pasé por alto la realidad de que realmente Dios nunca pidió que se le obedeciera por el simple hecho de obedecerle. La base de la obediencia a Dios siempre va a brotar del amor de Dios. Y aquí lo dice, amarás al Señor. Después va a decir, guardarás mi palabra, la enseñarás a tus hijos, pero no podemos realmente en este sentido correcto influenciar en los hijos o tomar un papel o un lugar importante. La palabra de Dios es un lugar importante en nuestro corazón, a menos de que amemos al Señor. Sin amar a Dios, la obediencia a Dios solamente es legalismo. Y realmente Dios nunca esperó que su pueblo le sirviera y le obedeciera en base al legalismo. Dios nunca esperó que lo hicieran de manera externa. De hecho, Dios expuso a su pueblo cuando su vivir era solamente externo. Cuando ellos cumplían con leyes, cuando ellos llevaban a cabo sacrificios, y Dios dice, sus corazones están completamente apartados de mí. No debemos olvidar que la paternidad piadosa brotará de amar a Dios. Y muchas veces cuando nosotros nos enfocamos en la crianza de los hijos, lamentablemente solamente nos enfocamos en lo externo. Algún escritor alguna vez escribió acerca de la paternidad y decía, muchos padres estarían contentos con solamente cambiar el aspecto externo de sus hijos. Si solamente cambiáramos su comportamiento, estaríamos contentos. Pero ¿de qué sirve si tú solamente te enfocas en el comportamiento cuando realmente no estás tratando el corazón? Dios ve el corazón antes que nada y Dios espera que en todo lo que hacemos como cristianos y especialmente como padres, todo brote de nuestro amor al Señor. No enfocarnos en lo externo solamente, sino mostrar que realmente amamos a Dios y por esa razón le obedecemos. No es simplemente por el hecho de obedecer en lo externo, pero también debe ser lo mismo en la crianza de los hijos. No enfocarnos solo en lo externo, sino mostrar a nuestros hijos que realmente amamos a Dios y por ese amor que le tenemos al Señor y a nuestros hijos es que les guiamos a ellos. Y el amor que el Señor pide aquí es un amor auténtico, un amor genuino, un amor real, un amor palpable, es decir, que pueda verse, ¿verdad? Y es un amor exclusivo. Dios no espera que tú compartas el amor a Él con otras cosas. Él espera que le ames. Aquí la Escritura dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, es decir, todo lo que somos. Amar a Dios con nuestro entendimiento, amar a Dios con nuestras emociones, amar a Dios con nuestra voluntad, esforzarnos por amarle y mantenernos en ese amor. De hecho, una de las características del cristianismo es nuestro amor a Dios. Alguien alguna vez decía, ¿alguna vez han escuchado alguna religión que digan cuánto aman a su Dios? O sea, cantos que digan, oh, yo amo a mi Dios, un Dios falso. No, es el cristiano el que canta, yo amo a Dios. El cristiano canta, yo amo a Cristo, porque esa va a ser la base de su obediencia. Es la distinción del cristianismo de cualquier otra religión. No es la obligación, sino es nuestro amor al Señor, que por cierto es el único Dios. Por lo tanto, nuestra paternidad no solamente tiene en cuenta quién es Dios, Él es el único Dios. Nuestra paternidad va a brotar de nuestro amor a Él. Entonces, si Dios es Dios y Él es el único Dios, y si amamos solamente a Dios, ¿qué sigue? Dice la Escritura, estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón. O sea, como que hay una secuencia aquí.
por la realidad de quién es Dios. Si tú lo crees, Él es Dios, el único Dios, y por eso yo le amo, es la base de mi vida, amo al Señor. Lo que sigue es cómo tomo en cuenta su palabra. Si solamente tomo en cuenta su palabra sin amarle, voy a ser legalista, voy a ser solamente un religioso. Y ese efecto en cómo yo llevo a cabo mi paternidad será lamentablemente trágico. En la mañana, en el tiempo del estudio bíblico en la escuela dominical, yo hablaba de la importancia de la palabra escrita, de que Dios nos ha dejado su palabra para que no la distorsionemos. Su palabra no nos fue dada de manera oral, de manera que de uno a otro, de una generación a otra, su palabra se pasara, de manera que con el tiempo se fuera distorsionando. Hermanos, tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios escrita, y es una gran bendición de poder abrirla, porque dice la Escritura que porque su palabra fue inspirada, es perfecta y es suficiente para equiparnos. Y nos vamos a encontrar constantemente ante el reto de la cultura, ante el reto de la sociedad, de cuestionar la palabra del Señor. El mundo siempre va a cuestionar la palabra del Señor. En ocasiones va a ser negando la palabra, en ocasiones va a ser poniendo a la palabra, en ocasiones va a ser quitándole a la palabra o modificándola. Por eso es importante que entendamos que Dios nos ha dejado sus instrucciones de manera escrita para que nosotros podamos vivir para su gloria, sabiendo que esa palabra que tenemos es verdad. Y para que nuestros hijos puedan conocer esa verdad, y para que nuestros hijos puedan conocer a Dios, y de esta manera ellos puedan enfrentar la vida, solo lo podrán hacer si los padres tienen fundamentos sólidos. Es decir, si como padres nosotros sabemos, Dios es uno, amo al Señor y su palabra está en mi corazón, voy a poder instruir a mis hijos dándoles fundamentos sólidos. No basta, hermanos, ser solo conocedores de la palabra. No basta ser instructores de la palabra. Debemos ser hacedores. Es decir, que nuestra vida completa sea transformada y moldeada por la palabra del Señor como ese fundamento sólido. Y recordando las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 7, de no ser como el hombre necio que edifica su casa, sin embargo la edifica sobre la arena por una realidad. Y creo que ustedes conocen el pasaje. Un hombre construye su casa sobre la roca, otro hombre construye sobre la arena, y lo que hay de diferente entre uno y otro es su actitud ante la palabra del Señor. El Señor Jesucristo dice que el hombre prudente es quien oye la palabra y la hace. Pero el hombre necio, el hombre imprudente, el hombre insensato es quien oye la palabra, pero no la hace. Ahora, los dos se edifican, los dos construyen una casa, las dos casas son probadas por el mismo tipo de situaciones, pero una se mantiene firme mientras la otra casa se derrumba. ¿En qué consistió? ¿Cuál es la diferencia? ¿Las intenciones? No. La diferencia es su actitud a la palabra del Señor. No eran solo conocedores. No se trata solo de conocer, se trata de conocer y hacer lo que Dios nos dice en su palabra. Y puede ser que a veces nosotros estemos intentando edificar nuestra casa, en nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra paternidad, en una religiosidad. Conoces de la Biblia, conoces de la palabra del Señor, pero no es la palabra del Señor eso en lo que tú vives. No es la palabra de Dios la que forja tu vida. Por eso es importante que el creyente, el papá, los papás cristianos tengan una cosmovisión bíblica de la vida. Es decir, que puedan ver la vida a la luz de la palabra del Señor y no separarlo. A veces hacemos una separación entre lo que podríamos llamar lo secular y lo religioso. Esto es de Dios, esto es de la vida del día a día. No, nuestra vida debe estar completamente influenciada por la realidad de la palabra del Señor. Y cuando nosotros ejercemos una paternidad que brota de nuestro amor a Dios y que brota de nuestra actitud hacia la palabra, nuestra paternidad definitivamente será bendecida por el Señor. Ser conocedor de la palabra, pero no hacedor, y así tratar de guiar a nuestros hijos, es hipocresía. Y creo que en muchos sentidos, a veces en el ejercicio de la paternidad, cuando somos falsos, cuando somos hipócritas, es causar exasperación en nuestros hijos, porque nuestros hijos ven esa dualidad. Ok, de repente papá me dice que ame a Dios, pero él no ama a Dios. De repente yo veo que mi papá me dice que me porte bien porque agrada a Dios, pero él no se porta bien para agradar a Dios. Y en esa dualidad hay confusión. Por lo tanto, si tú estás aquí y a ti te cuesta obedecer a Dios, tu problema, o peor aún, o sea, no solamente te cuesta obedecer a Dios, sino que justificas tu desobediencia,
Tu problema está en tu amor. En Juan 14:21 el Señor Jesucristo dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. La palabra del Señor, la obediencia a su palabra, brota de nuestro amor al Señor. Por lo tanto, si somos padres que tenemos una actitud no muy correcta hacia la palabra del Señor, nuestro problema está en nuestro amor. Ahora vayan viendo la secuencia. Empieza diciendo, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y porque Él es uno, no hay otro Dios, tenemos que amarle con todo nuestro corazón. Ahora, si tú le amas de todo tu corazón, ¿qué vas a hacer? Vas a tomar en serio su palabra, va a estar en tu corazón, la vas a conocer, vas a vivir esa palabra y entonces, ¿qué sigue? Y esta palabra que yo te doy, que estará en tu corazón, ¿qué vas a hacer? Enseñar a tus hijos. Ahora ahí está esa secuencia. No está aislado, no es nada más que la Biblia te dice, tú como padre enseña a tus hijos. ¿De dónde brota? Brota de la realidad de quién es Dios. Brota de la realidad de que amamos al Señor, de que tomamos en serio su palabra y entonces nuestra paternidad piadosa toma un lugar importante cuando viene en esa secuencia. La paternidad piadosa hará un esfuerzo constante por impactar a sus hijos. Vean el versículo 7 al 9. Las enseñarás diligentemente a tus hijos. Hablarás de ellas cuando te sientes, cuando andes en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Estarán en tus manos, estarán en tus ojos, los pondrás en los postes y en las puertas de tu casa. Es decir, una intencionalidad. La guianza de los hijos en los caminos del Señor, hermanos, no es un accidente, no es casualidad, no es de que, mis hijos salieron buenos, o a veces que decimos como padres, es que mis hijos salieron malos. No, los hijos vienen malos de por sí. O sea, tienen en su corazón rebelión, es lo que dice la Escritura. Nuestro trabajo es poder tomar la palabra del Señor y guiarles en los caminos del Señor con un propósito. Ahora, yo sé que para muchos padres dirán, ¿cuál es ese propósito? Que sean buenos hijos, que no me anden avergonzando delante de la gente. Hermanos, ¿saben cuál es la motivación de nuestra paternidad? ¿Cuál es la meta? Que ellos lleguen a conocer a Dios y que ellos lleguen a amar al Señor y que entiendan que la obediencia en la cual nosotros les estamos guiando es precisamente por amor al Señor. Usted no quiere hijos religiosos. Usted quiere hijos que lleguen a conocer al Dios que usted y yo conocemos. Prácticamente se debe enseñar a los hijos a no olvidar quién es Dios. Dios es real. Dios existe. Y es el Dios para el que yo como padre o madre vivo. Y es el Dios que yo quiero que mis hijos conozcan. Ahora ustedes se dan cuenta, esta enseñanza se da de manera integral. O sea, podemos ver aquí una serie de oportunidades en donde muchas cosas toman parte de esta instrucción a los hijos, de este cumplir nuestra responsabilidad como padres al guiar a nuestros hijos en los caminos del Señor. ¿Se dan cuenta? Se da tanto en el plano teórico, porque dice, tienes que enseñar estas palabras. Entonces, sí, tómate tiempo para enseñar las verdades de la palabra del Señor, pero también se da en el aspecto práctico. O sea, todo en la vida debe estar regulado, debe estar dirigido por la palabra del Señor. Nuestra enseñanza a los hijos tiene muchas oportunidades en la vida diaria, no solo para demostrar nuestro propio amor al Señor, no solamente para demostrar nuestra obediencia al Señor, sino presta oportunidades para enseñar a los hijos. ¿Se dan cuenta? Aquí la Biblia dice, cuando vayas en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, en las puertas, en las manos, o sea, toda la vida debe ser una muestra de lo que es amar y servir a Dios. Es decir, nuestra enseñanza piadosa a los hijos no se da cuando usted lo sienta. Ahora escúchame, te voy a dar una clase de doctrina, ¿no? Se da en el plano integral, tanto en lo teórico como en lo práctico, con tu propia vida, pero también con tu propia enseñanza. Todo momento y toda circunstancia prestan oportunidades para nosotros poder enseñar a los hijos. En las cosas ordinarias del día a día, como también en lo extraordinario de la vida. Se da de manera casual, pero se da también de manera intencional. La vida misma nos presta oportunidades para enseñar a nuestros hijos lo que es amar a Dios y lo que es obedecer. Sin embargo, a veces cuando nosotros ejercitamos nuestra instrucción como padres, cuando llevamos a cabo nuestro papel de disciplinar a los hijos, y no hablo de cuando se portan mal, sino hablo de forjar su corazón, forjar su pensamiento, a veces lo único que buscamos es su conducta. Buscamos regular su conducta, buscamos regular cómo se comportan. ¿Y saben qué?
Hacer que un hijo se comporte como usted quiere no es difícil. ¿Ok? Controlar o regular la actitud de un hijo no es difícil. Un escritor decía, solamente es necesario que usted encuentre el precio correcto. Cuando los hijos son chicos, ¿qué le dice usted? Ok, hijo, si te portas bien, te doy un dulce. Entonces, ¿qué hace el hijo? Pues me porto bien, ¿por qué? ¿Cuál es su motivación? Quiero el dulce. Pero conforme va creciendo, ya no es un dulce. O sea, ahora el precio sube. Y si tú quieres seguir regulando comportamiento, es cuestión de que solamente estés dispuesto a pagar el precio que el hijo está dispuesto a aceptar por un comportamiento correcto. Sin embargo, no es nuestro propósito forjar un comportamiento como tal, sino nuestro deseo es que su corazón sea moldeado, que nuestros hijos mismos entiendan su necesidad de Cristo, que nuestros hijos sepan que ellos son pecadores y que a menos que Cristo haga una diferencia en su corazón, a menos de que Cristo sea el Señor de sus vidas, ellos no podrán vivir para la gloria del Señor. Pero a veces educamos a los hijos como si fueran cristianos chiquitos. Y esperamos que ellos actúen y se desarrollen y se comporten como cristianos chiquitos y lo único que enseñamos es religión. En lugar de venir a la palabra y decir, mi hijo, ¿sabes por qué te cuesta obedecer a papá? Mira, esto es el pecado, esto es lo que hay en nuestro corazón y tú necesitas conocer a Cristo. Necesitas llegar a conocerle a Él, necesitas llegar a amarle y temerle y de ahí brotará la respuesta de la obediencia de los hijos al Señor. Y hermanos, este tipo de enseñanza y dirección a los hijos requiere tiempo, requiere esfuerzo y requiere intencionalidad. Pero se dan cuenta, todo es parte de una, vamos a llamarlo así, una secuencia, algo que está unido. ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Amas a Dios? ¿Qué lugar tiene la palabra en tu propio corazón? Lamento decir que muchos padres son responsables o serán responsables de que sus hijos no quieran saber de Dios. A veces hemos escuchado nosotros a padres que dicen, yo no le enseño a mi hijo religión, yo voy a dejar que él crezca y que él él decida. Voy a dejar que él tome sus propias decisiones. Y es que no le estás enseñando religión, lo que le estás enseñando es quién es Dios. El único Dios que existe, el único Dios que es verdadero y es real. Y sin embargo, por otro lado, hay padres que serán responsables de que sus hijos no quieran saber de Dios, porque ellos dicen, yo no sé por qué mi hijo no quiere de Dios, si yo no hice nada. Y ese es el punto, no hiciste nada. No tomaste el tiempo para amar al Señor y quizá no has tomado el tiempo para guiar a tu hijo en los caminos del Señor. Sin embargo, aquí la Escritura nos dice, ¿cómo debemos enseñar a los hijos? El cómo, dice, las enseñarás, hablarás de ella, las atarás en tus manos, las escribirás. O sea, ahí está. O sea, puedes ver el cómo. Toda situación en tu vida debe ser usada. Por un lado, el ser deliberado y enseñar, tomar la palabra y enseñarla, hablar de ella, que sea el vocabulario en tu vida, que sea lo que llena tu corazón, que sea evidente que la palabra es parte de tu día a día. ¿Verdad? Dice que las atarás en tus manos, deben estar ahí, debe ser evidente, debes escribirla en las paredes, en los postes. Y siempre que pienso en este pasaje, pienso en ese letrero que mi mamá hizo cuando estaba chico, que estaba pegado en la puerta de nuestro cuarto, que decía que el padre que ama a su hijo, ¿verdad?, lo disciplina. Yo no sé por qué escogieron ese versículo, por ahí estaba. Y era constante ver ahí, volteabas y veías, el padre que ama al hijo lo disciplina. Pero ¿de qué basta qué función tiene que quizá tú pongas en tu casa letreros y que pongas versículos y que tengas la Biblia abierta en la entrada de tu casa cuando no es parte de tu vida? Aquí la Biblia no está diciendo, o sea, cumple de manera religiosa esto, cuélgalo en las paredes, ponlo en las puertas, sino que sea la palabra de Dios la que inunde tu enseñanza. Debe estar en tu mano, dice la Escritura. Debes ponerla entre tus ojos, debe estar en los postes, debe ser en las puertas, constancia. Pero también podemos ver cómo es que en en qué momento debemos instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Cuando te sientes, cuando andes, cuando te acuestes, cuando te levantes. Todas son oportunidades para poder guiar a los hijos en el camino del Señor. Y si recordamos un poco, la vida del israelita estaba inundada de la palabra del Señor. O sea, aunque a veces lo vemos como leyes y a veces decimos, no, eso era parte de la ley de Israel, pero pensar, por ejemplo, Dios les decía cómo sembrar, Dios les decía cómo vestir, Dios les decía qué comer, qué no comer.
Y muchas veces pasamos por alto. ¿Cuál era la esencia de todas esas instrucciones en general? Que Dios regulara la vida. Es interesante que en ocasiones Dios decía, cuando tu hijo te pregunte, ¿sabes qué? Vas a hacer esto de esta manera. Y cuando tu hijo te pregunte, oye papá, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué celebramos esto? Tú le dirás, nuestro Dios nos sacó con mano poderosa de Egipto, nuestro Dios nos tomó y nos dio vida, nuestro Dios nos trajo. Entonces, ese debe ser el enfoque nuestro. Que lo que hacemos preste la oportunidad para que nuestros hijos nos digan, y papá, ¿por qué hacemos esto? ¿O por qué no lo hacemos? La razón es, hijo, ven, Dios es el único Dios. Y Dios es al que amamos. Y Él nos dejó su palabra. Lo que hacemos, lo hacemos porque nuestro Dios es el único Dios, a quien amamos, a quien servimos. Y esa es la razón. Pero el hijo lo va a ver. El hijo sabe que tú te acuestas, te levantas, tu vida, todo lo que haces, tus planes, la forma en que tratas a tu esposa, la forma en que los tratas a ellos, todo parte de tu amor a Dios y todo resulta de la palabra de Dios en tu propio corazón. Ciertamente como padres no somos perfectos. Como padres cometemos errores. Y aún en ello podemos enseñar a nuestros hijos lo que es pedir perdón. Y poder decirle, yo no soy perfecto, hijo, pero yo quiero que Dios guíe mi vida para poder instruirte en los caminos del Señor. Entonces nuestra responsabilidad es grande, hermanos. La responsabilidad de la paternidad es grande y siempre va a brotar de esa realidad de nuestro amor al Señor. Yo no conozco mucho el contexto de la paternidad general aquí en Cuba, pero lo que nosotros vemos muchas veces en Estados Unidos es que muchos padres están más preocupados por la educación secular, por la comodidad material y por la prosperidad que porque sus hijos conozcan a Dios. O sea, qué triste es que muchas veces los padres están preocupados porque sus hijos sean excelentes en deportes e invierten en ello, equipo deportivo, y que puedan estar en las prácticas y que puedan llegar a ser grandes jugadores, porque si lo llegan a hacer pueden alcanzar becas universitarias y van a estudiar una carrera, una profesión y les va a ir bien. Y muchas veces los padres tienen eso en su mente, una preocupación por el enfoque de la prosperidad material, la comodidad, y en mucho de ese proceso pasan por alto guiar a sus hijos en el Señor. Y prácticamente en ese afán, en esa preocupación, en ese buscar lo mejor para los hijos, Dios queda relegado a un segundo plano. Dios queda en segundo lugar. Y qué triste es que estemos como padres tal vez preocupados por ese aspecto cómodo, por ese aspecto de prosperidad, más que en que nuestros hijos lleguen a conocer y lleguen a amar al Señor. A final de cuentas sabemos, el Señor Jesucristo decía, este mundo pasa, o sea, lo que este mundo te ofrece, todo eso pasa. Pero el que nuestros hijos lleguen a conocer y amar al Señor no tiene igual. De hecho, Dios mismo, en el versículo 12 de nuestro pasaje, en Deuteronomio 6, dice Dios, ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Debemos cuidarnos de no olvidarnos de quién es Dios, y debemos tener cuidado de que nuestros hijos no olviden quién es Dios. Repito, ese es el contexto allá en Estados Unidos, más preocupados por una comodidad material que porque los hijos lleguen a conocer al Señor. Y lamentablemente nuestra vida práctica puede ser que por nuestro materialismo, por el enfoque que tenemos en las cosas de la vida, no leamos la Biblia, no oremos, no nos congreguemos y mucho menos instruyamos a los hijos. Muchas veces los padres han relegado la oportunidad y el privilegio de la guianza espiritual de sus hijos a la iglesia. A través del tiempo que hemos tenido en el ministerio, nos ha tocado escuchar a padres que cuando sus hijos llegan a la adolescencia, sus hijos llegan a la juventud, ya no quieren seguir en los caminos del Señor. Y a veces los padres dicen, yo no sé por qué, hermano, si yo lo traía a la iglesia todos los domingos. Y no estoy diciendo que la culpa es de la iglesia, mi punto es que eso no es suficiente. O sea, la iglesia, hermanos, no tiene la responsabilidad de guiar a los hijos, sino los padres. Pero la iglesia provee oportunidades y herramientas y el compañerismo que puede apoyar a los padres en su responsabilidad de la enseñanza. Y qué bendición. Un ejemplo de ellos ahorita, este mes, enfatizan la familia. Y es una herramienta para ustedes como padres, para nosotros, el poder tener toda esta información, enseñanza acerca de nuestra responsabilidad. Pero nada de eso toma el papel de los padres
en la guianza de los hijos. Se dan cuenta, aquí la Biblia no dice, ¿verdad? Al sacerdote, tú guía a los hijos del pueblo de Israel, aunque lo tenían que hacer. La instrucción no era a los levitas. Levitas, ustedes instruyan a los hijos del pueblo de Israel. La instrucción era a los padres. Y esto vez tras vez se repetía a través de toda la Biblia. Padres instruyan a sus hijos. Pablo repite, aunque quizá en un versículo más pequeño, ¿no? Padres instruyan a los hijos en el Señor. Críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Hay quien alguna vez ha dicho, no hay escuela para padres. Yo recuerdo antes de casarme y antes de ser papá es lo que yo escuchaba de otros papás, ¿verdad? No hay escuela para padres. O sea que nos podemos equivocar porque nadie nos enseñó. Hay escuela para muchas cosas, pero para padres no lo hay. Tengo una noticia para ustedes. Sí hay escuela para padres. Y muchos ya estamos inscritos ahí. Llegas a ser padre cuando Dios pone hijos bajo tu instrucción. De hecho, aún antes, cuando empieza a poner parámetros en tu vida y fundamentos sólidos. Muchos de nosotros estamos inscritos en esa escuela. Y Dios nos ha dado los recursos para poder aprender de la gracia del Señor en nuestra paternidad. Nos ha dado su palabra, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y aunque no somos perfectos, podemos cumplir con fidelidad nuestra responsabilidad de ser padres. Sin embargo, muchos que están inscritos en esta escuela, parece que aún no lo saben, no lo entienden, o peor aún, no lo aceptan. Tenemos que tomar nuestra responsabilidad en serio. Ciertamente la paternidad, hermanos, no es fácil. No podemos ser superficiales, no podemos simplemente irnos por encima. Requiere esfuerzo, requiere invertir en muchos aspectos. Inclusive aún en este pensamiento materialista del que yo les decía en Estados Unidos, se han hecho estudios. Un hijo cuesta en el tiempo que están bajo los padres, y son cifras exorbitantes, cientos de miles de dólares. Un hijo cuesta eso, y cuando uno lo ve así dice, wow, entonces mejor no tener hijos, ¿no? Eso no importa. Lo más grande de la paternidad es que tenemos la oportunidad de enseñar a nuestros hijos a amar al Señor. La paternidad no es fácil. Requiere constancia, requiere esfuerzo, requiere firmeza, requiere amor y requiere ser genuino. Recuerdo hace varios años cuando mi esposa me dio la noticia de que seríamos padres. Yo recuerdo que estando contento por esa bendición, pensar, voy a ser padre. Esa noche simplemente se me fue el sueño como a las 2 de la mañana y recuerdo haberme levantado, fui a la sala de la casa y empecé a escribir cosas. Y yo necesitaba ajustar en mi vida, porque ahora yo tendría la responsabilidad de guiar a los padres. Sí, ya estábamos en el ministerio, pero yo dije, yo quiero ser un padre que honra al Señor. Y esto no lo digo para decir, soy el mejor padre del mundo, sino simplemente es entender, tengo una gran responsabilidad y yo quiero ser fiel a Dios. ¿Qué cosas en mi vida hay que cambiar? ¿Qué cosas hay que dejar? ¿Qué hábitos tienen que ser diferentes? ¿Qué debe ajustarse en mi vida para que yo pueda ser fiel a Dios? Hermanos, debemos pensar que este privilegio de la paternidad es una de las bendiciones más grandes. De hecho, Dios dice en el Salmo 127, los hijos son herencia del Señor, son una bendición del Señor. Pero también dice que aquel que intenta edificar su casa sin el Señor, su trabajo es en vano. Entonces yo espero, hermanos, que al pensar en este pasaje, y no solamente pensar en nuestra gran responsabilidad de la paternidad, también podamos pensar en la gran bendición. Amar a Dios, honrar su palabra e influenciar a nuestros hijos tiene su recompensa. La Escritura dice que lo que sembramos se cosechará un día, y que si sembramos en lo espiritual, un día segaremos. Ahora, en la educación de los hijos son muchos años los que hay que estar sembrando. Pero nuestra oración es, Señor, que un día mis hijos lleguen a conocerte. Y aún si los hijos son mayores, a lo mejor alguno dice, bueno, mis hijos ya no están en casa, ya crecieron, tienen su vida, aún así podemos influenciarlos con lo genuino del Evangelio. Hermanos, nuestra paternidad no parte de la religiosidad. Nuestra paternidad brota de nuestro amor a Dios, de tomar en serio su palabra y de tomar el tiempo para instruir a los hijos. Cada aspecto de la vida, cada área de la vida. Alguien alguna vez dijo, la paternidad
es para valientes. Es para valientes. Y los que estamos ahí, tenemos la responsabilidad de arremangarnos las mangas y poner manos a la obra. Que Dios guíe nuestras vidas, que Dios nos permita influir para que un día nuestros hijos lleguen a conocerle a Él. Y si ya le conocen, que su fe sea fortalecida al ver la fe y el corazón de sus padres. Que Dios nos ayude a ser fieles. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por el privilegio de la paternidad. Te agradecemos, Señor, porque tú nos das una perspectiva diferente de lo que el mundo tiene como paternidad, sobre todo en un mundo, un contexto en donde los hijos para muchas personas son un estorbo a planes personales, llegan a ser un obstáculo para lograr metas profesionales. Y Padre, tu palabra dice que los hijos son herencia de Jehová, que es bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos, que será una persona que será honrada en la puerta, Padre, y no podemos tomar a menos el privilegio de la paternidad. Sin embargo, también presenta un reto que requiere ajustes, un reto que demanda de nosotros ajustar aspectos en nuestras vidas, especialmente en lo que tiene que ver en nuestro amor hacia ti. Señor, entendemos que no podremos instruir a nuestros hijos cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, cuando vayamos por el camino, si no te amamos como deberíamos amarte. Padre, yo te pido por los padres, te pido por nosotros como padres, ayúdanos a amarte más, mucho más, para que nuestra obediencia a ti sea real y para que la instrucción de a nuestros hijos sea algo que lleve a ellos a un día a desear amarte y seguirte y servirte. Te necesitamos, Señor. No queremos edificar la casa solos. No queremos guardar la ciudad de nuestras propias fuerzas. Ayúdanos, Señor, que nuestra casa te sirva para honra y gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo. Amén.